A continuación, la seguridad social y tus derechos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus derechos. Bienvenidos amigos a un programa más de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, el programa La Seguridad Social y tus derechos. Hoy contamos con la valiosa presencia del doctor Rafael Ollarte, quien es experto constitucional y además un afamado abogado aquí en nuestro medio. Muchas gracias, Rafael, por acompañarme en esta entrevista. Un placer, Carmen. Qué alegría estar contigo y con todos los amigos de la Seguridad Social. Muy bien, vamos a tratar el tema tan importante que es la sentencia de la Corte Constitucional del 21 de marzo de 2018. En primer lugar, quisiéramos que nos brindes una primera impresión del fallo en general de 106 páginas, es un fallo extenso. Tu primera impresión sobre esta sentencia. A ver, la primera cosa es que es un fallo expedido con tardanza. Las demandas eran del año 2015. Correcto. La Corte sabía, porque además se lo explicó repetidamente, que las normas iban a entrar en vigencia y que iban a ocasionar gravamen irreparable. Y se le pedía constantemente dos cosas. Uno, dicte sentencia por los derechos que están en juego y las consecuencias que vendrán. O dos, dicte medidas cautelares. Es decir, si usted cree que el tema es tan complejo y que se va a demorar y que se va a tener que tomar su tiempo para la adopción de un fallo, pues dicte medidas cautelares. Y en esto se insistió porque el caso fue a parar a la llamada Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte, donde muchas veces los casos se congelan. Ese es un problema. ¿Y esa Secretaría Técnica, ese envío a la Secretaría Técnica, fue a propósito para la demora o realmente meditaba el tema una investigación profunda sobre la inconstitucionalidad o no de lo solicitado? En materia de justicia constitucional muchas veces se plantean temas que son muy complejos, que requieren conocimientos específicos, ¿ya? Y que generalmente uno puede decir un magistrado experto, entre comillas, en derecho constitucional, tal vez no esté a ese alcance y requiere la colaboración de la Secretaría Técnica, pero simplemente recibimos la notificación de que el tema iba a la Secretaría Técnica Jurisdiccional sin explicaciones, sin decir por qué, ni para qué, ni con qué tiempo. También se le pidió a la Corte que nos explique, pues, al sustanciador, las razones por las cuales del envío a la Secretaría Técnica y cuánto tiempo se iba a demorar. Y se le dijo sin ningún ambaje. Si las razones eran, lamentablemente, que quería que el caso se quedara gaveteado, era una cuestión ya complicada, es decir, el valor nulo de los derechos. Entonces, en esta cuestión se vino insistiendo mucho tiempo. Nosotros finalmente recibimos el año 2017 la notificación de que el caso estaba en el Pleno. Es decir, ya había un proyecto. Un año en el Pleno. Entonces, que el tema estaba ahí, ¿ya? Y que iba a ser resuelto. Bueno, seguimos insistiendo en dos cosas. Dicte la decisión. O dicte medidas cautelares. Especialmente antes de abril del año 2017, para efectos del tema utilidades. Bueno, ni lo uno ni lo otro, la norma tuvo efectos. Entonces luego le pedimos a la Corte que le dé efecto retroactivo al fallo, como estaban las demandas. Del efecto ya se confiscó, del efecto retroactivo. Claro, ahí vamos entonces a profundizar en dos temas que son atinentes a la seguridad social respecto de este fallo, que luego de 3 años ya ha causado el daño recién se ha pronunciado. Topemos el tema del 40%. La Corte finalmente dice que es una medida injustificadamente regresiva, y dice que la identifica como una medida incompatible con la obligación estatal de asegurar un sistema de seguridad social solidario, suficiente y subsidiario. Tu opinión respecto de la conclusión
respecto de declarar la inconstitucionalidad de la eliminación del 40% del aporte estatal a pensiones que fue hecho con esta ley de injusticia laboral, ¿no? Sí. Si me preguntas del resultado, bueno, está bien, ¿no? Era inconstitucional, evidentemente inconstitucional. Evidentemente. Ahora, las razones es lo que hay que determinar. Las Porque razones luego, y luego la modulación en el tiempo. Esos Exactamente. dos temas topemos. luego de que la gente se alivie y dice, qué bueno, han declarado inconstitucionalidad de estas tres cosas, del tema de utilidades, de libertad sindical y del 40%, porque el resto no. Así fue. El resto no. Pues bueno, ahora sí leamos con calma. Si usted lee el fallo, va a ver que el fallo tiende a negar. Es decir, alguien podría decir, me parece que hay cosas que son contradictorias. Sí, esa fue mi primera impresión, que el fallo era contradictorio. Claro, el fallo estaba hecho, yo no me engaño, para negar. Y por eso los argumentos. A ver, ¿cómo es posible que la Corte no diga de una buena vez lo que se dijo en el pasado? Mira, cierto es, este 40% no está, el porcentaje del 40% no está en la Constitución. Así es. El porcentaje de utilidades no está en la Constitución. Correcto. El tema de la progresión de las pensiones no está en la Constitución. ¿Dónde está? En la ley. Pero ¿qué es lo que te dice la Constitución? Pues dice algunas cosas. Los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades líquidas de la empresa. El Estado debe aportar para las prestaciones del Seguro Social, porque el Seguro Social Correcto. financia las prestaciones a través del aporte de los trabajadores, el aporte de los patronos o de los empleadores Y las y contribuciones. el aporte estatal. Así es. Ahora, en el caso de los trabajadores, en el caso de los patronos, los porcentajes están señalados. 9 y 11. Bueno, en la ley, ¿no? En la ley. ¿Ya? Y en el caso del Estado también se señaló en la ley el 40% para Así es. financiar Desde pensiones. 1940. Exactamente. Ahora, tú puedes retroceder en eso porque tú tienes aquí un principio en materia de derechos laborales y de seguridad social. Tú puedes dictar cualquier medida progresiva, es decir, que mejore los derechos consagrados en la ley. Pero lo que no puedes hacer es dictar medidas regresivas. Ahí están. Así Es es. decir, menos no. Entonces tú ves los argumentos respecto del 40%. ¿Y qué te dice? Oye, te llega a decir la Corte de que el Estado en algún momento debería aportar el 100%. ¿Cómo? Pero si la Constitución no te dice eso, es aporte estatal, pero más allá el aporte de los trabajadores y de los empleadores, no es el 100% estatal. Así es, No puedes tú además. poner en un fallo una cosa de ese calibre porque eso no te dice la Constitución. Pero ahí tú dices, la cosa iba por el lado de, es que el 40% es un porcentaje. Entonces, la oferta aquella señalada en la ley de justicia laboral, de que el Estado te pone cuando falte, porque nosotros nos dijeron una mentira de este porte, que es, el IES tiene mucho. Entonces, ¿para qué le vamos a seguir dando? Pues si tiene mucho, entonces no entiendo para qué le confiscas a los trabajadores para el tema del seguro de amas de casa, si el IES tiene mucho. Así Entonces, fue. tiene mucho para que tú no aportes, pero tiene poco para que le confisques al resto. Entonces, te dicen una cosa que es preocupante, que no está explicada la medida. O sea, si la medida hubiese estado explicada, no era inconstitucional el 40%. Es decir, cosa de que tú nomás hubieses puesto en el fallo, la medida se explica en razón de que no es necesario el 40% porque para esto el Estado debe financiar otras cuestiones. Listo, no es inconstitucional. Claro. ¿Para O qué sea, te comes 5 páginas, digo yo? El razonamiento iba a declarar, a justificar la medida. Efectivamente. Sin embargo, hay un giro, ¿no? Hay un giro. Claro, hay un giro en el párrafo, lamentablemente es en el párrafo. Sí, hay también una parte en la sentencia en la que le pone una serie de elementos a ser analizados, como si es que ha habido un análisis técnico, si es que ha habido análisis de las alternativas de financiamiento respecto de la eliminación del 40%, si es que fue suficientemente socializado, una serie de medidas, y la Corte concluye posteriormente que no, que eso no se dio. Y eso es verdad, eso sí que no se dio. Claro, pero también es increíble una cuestión. Tú lo que tienes que motivar son los actos administrativos. Si el acto administrativo tiene que estar explicado cuando tomas una decisión, lo mismo que un fallo. Esto tiene Por que estar supuesto, explicado. por O sea, supuesto. tú tomas decisión y explícame. Es un principio ¿Ya? constitucional, la Exactamente. motivación. La ley tiene que estar motivada. No motivas la ley en la ley. Claro, no motivas. Entonces, la ley está. Esa es la decisión del poder público. La ley dispone. Exacto. Manda, prohíbe, permite. No te dice por qué te manda, te prohíbe, te permite. ¿Qué le estás pidiendo? Que el legislador en la ley explique. En la ley no puedes explicar la ley. Pero yo entendí esa parte como que era el Ejecutivo el que al tomar esa decisión debió haber hecho eso en la ley. O sea, ese proceso previo. A mí me pareció lógico. Pero claro, es una disposición legal que
Entonces, se hizo sin el análisis suficiente. Entonces, si la cosa iba por ahí, la inconstitucionalidad no era material, sino formal. ¿Por qué? Porque tú tienes algunos requisitos formales dentro del procedimiento de formación de la ley. 1, que el proyecto se refiera a una sola materia. 2, que el proyecto esté articulado. Y 3, que esté motivado. Es decir, que haya la suficiente exposición de motivos. Correcto. Si tú no tienes una suficiente exposición de motivos, no hay inconstitucionalidad material, sino inconstitucionalidad formal. Y la Corte en el fallo sí hace el análisis al inicio de si es que hay o no una inconstitucionalidad formal y concluye que no. O sea, que la parte formal está todo en orden y que se va al análisis material, y ahí es donde, respecto al 40%, concluye que sí es inconstitucional. Entonces te dice que es inconstitucional en el fondo por una cuestión de forma. Claro. Entonces, es obvio que el fallo iba para otra parte. Ya. Se cambiaron entonces las fuerzas políticas. Lamentable. Y ahora estamos, bueno, el resultado me gusta, ¿no? El resultado, sí, claro. Nos congratulamos con el resultado porque hasta por ahí nomás está declarado, ya, hasta ahí. Ahora viene lo que no me gusta, que es justamente el hecho de que no declaró la retroactividad del 40%, sino que modula los efectos en el tiempo y dice que tendrá que constar en el presupuesto del 2019. Difiere Lo cual para el fondo de pensiones es gravísimo. Es gravísimo. Ya de hecho le ha significado más de 4.000 millones de egreso de sus reservas, más lo que ha dejado de percibir por el 40%. Entonces, ¿cómo nos explicamos de este tema? De la modulación en el tiempo, cuando está la Corte argumentando que es una medida injustificadamente regresiva. Entonces, efectivamente. Claro, si tú dices que es injustificadamente regresiva, esta Corte, porque esto es a partir de la Constitución del 2008 y de la Ley de Garantías del año 2009, en que la Corte puede hacer, respecto al tema temporal, dos cosas. Darle efecto retro, ¿ya? O darle efecto diferido. Yo recuerdo que en el ex Tribunal Constitucional hubo un problema con los temas del límite a las indemnizaciones, ¿ya? A $4.000 por la Ley de Participación Ciudadana, esa Chole 2. ¿Ya? El tribunal toma la decisión, además bastante rápido, porque se demoró un par de meses en tomar la decisión, como debería ser en todos los casos, ¿no? Debería ser, y no 3 años, ¿no? Exactamente, pero en el interín hubo empleadores que se aprovecharon del pánico. Entonces dijeron, la indemnización de este tipo me sale muy cara, entonces le despido ahora. Aprovecho. Exactamente, aprovecho porque estamos de oferta, ¿ya? Y lo despido ahora y le pago $4.000. Y claro, antiguamente el tribunal tenía esa cortapisa. ¿Y la cortapisa cuál era? No podía darle efecto retroactivo a los fallos. El fallo era futuro. ¿Ya? Entonces, claro, eso hacía que el tribunal se mueva. Pues, claro, porque el problema es que daño podía ser grave. Exactamente, la gente que recibió la indemnización con cortapisa tenía ese problema. La ley estaba vigente, la declaración de inconstitucionalidad solo tenía efecto futuro. Ese es el poder que tiene esta Corte. Esta Corte tiene harto poder. Otra cosa es que no lo ejerza. ¿Cuántos fallos ha dictado la Corte dando el efecto retroactivo a su decisión? O que lo ejerza a su conveniencia. Sí, pero claro, la primera pregunta es, ¿cuántas veces la Corte le ha dado efecto retroactivo a un fallo? Nunca. ¡Nunca! A ver. Claro, porque... Y era la oportunidad, ¿no? Era la oportunidad, sobre todo por el daño que se causó en este caso específico del fondo de pensiones. Claro, tú no puedes dictar además fallos de conveniencia. Ay, es que no está. Y te empiezas a dar las vueltas, ¿no? Ay, es que no está en el presupuesto. Mira vos. ¿Sabes lo que implica este precedente? Que el día de mañana, cuando haya un fallo indemnizatorio por reparación integral, voy a decir, pero no está en el presupuesto. Así es, claro. Eso es grave. Porque, claro, no está en el presupuesto, pero esto significaba que cada año tenía que haberse previsto más o menos $1.200 millones para el fondo de pensiones. Y por lo tanto, el momento que yo pensé y empecé a leer el fallo y dije, aquí va a haber una nueva acumulación de deuda por cada año que no se aportó. Pero no, o sea, le pone a partir del 2019, ni siquiera a partir del 2018. Porque bien se puede modificar el presupuesto, Entonces eso es un tema realmente que sí preocupa. Pero además, a ver, cuando el amigo televidente comete la torpeza de no pagar la tarjeta de crédito y paga el mínimo, sigue acumulando la deuda. ¿No quisiera usted, televidente, tener las ventajas del Estado, tener una corte de este porte y que le digan, bueno, es que es solo a partir del... Claro. Y lo que usted ya dejó de pagar, bien dejado de pagar está. O sea, por supuesto, aquí hay un beneficio para el Estado enorme, que es justamente el no aportar esos 3 años del 40% que estaba previsto en la ley. ¿Quién hizo la ley? Pues
que la ley no la hizo uno, pues. Así es. La ley la hace el Estado. La hace el legislativo con iniciativa y veto del ejecutivo. O sea, que ahora me digas que no te gusta la ley que tú has hecho. O sea, tú no respetas las normas que tú haces. Bueno, ¿qué le queda al común de los mortales que no hace la ley como nosotros, sino que tienes que someterte a ella? Yo también, entonces, quiero que la Corte el día de mañana dé explicaciones por las cuales yo no tengo que pagar mis deudas, o por las cuales yo no respeto la ley, pero no me genera el efecto gravoso, porque claro, aquí habría un efecto gravoso a partir de el peor de los casos, violar la Constitución no más. Así es. Así es, o sea que sí es un pésimo precedente. Pero por supuesto. Pésimo precedente, sobre todo por lo que implica y las consecuencias, ¿no? Claro, y además, si no querías que pase eso, dicte el fallo rápido. Claro, ese es otro punto. Ya, con eso se soluciona todo. La oportunidad que debió haber utilizado la Corte es inmediatamente, o sea, el daño, y usted me dice que todo el tiempo le estuvieron recordando permanentemente a la Corte. Entonces ahí hay una responsabilidad. Y no creo que fuimos solamente los que demandamos la ley de justicia laboral en el sentido de las utilidades. Creo que todos le pedían a la Corte que dicte la sentencia. En tu experiencia, Rafael, ¿cuánto más o menos se demora la Corte en temas de inconstitucionalidad? Entre 2 meses y 500 años. Lamentablemente es así. Que no tenemos un promedio o una técnica como para saber. Antiguamente, el ex Tribunal Constitucional tenía en su reglamento, no estaba la ley, pero esto venía del principio de igualdad. Las causas se resuelven en orden cronológico. Tu caso para ti es tan importante como mi caso para mí. ¿Yo por qué me salto la cola? Pues qué privilegio tengo, qué corona tengo. ¿Por qué le vas a resolver primero a un tipo que viene el año 2018 como tienes gente del año 2011 esperando sentencia? ¿Por qué? Puede haber un porqué. Entonces, aquí por ejemplo tenías una razón. Es que si no dicto la sentencia se va a generar gravamen irreparable. Entonces, si no quieres saltarte la cola, dicta medidas cautelares. Pero claro, esta cuestión de que las inconstitucionalidades ya se demoren 5, 6, 7, 8, 10 años. Claro, ya pierde pues. toda oportunidad. Ya claro, además pierde todo sentido, pues. Una absoluta indefensión. Ahí estamos. Privilegiando a unos. Porque ¿por qué le resuelves tú al otro primero que a mí? Sin que hayan razones de señaladas en el fallo. Porque además si tú te saltas el orden cronológico tienes que señalar, pues, por qué te saltas. ¿Por qué desigualas? Claro, deben haber razones. En la Constitución sí se prevé un trato prioritario para la tercera edad, por ejemplo. Efectivamente. ¿No? Vea un caso ahí de un señor de la tercera edad que presenta Exacto. demanda el 2010 y le resuelven el año 2017 cuando estaba muerto. Exactamente. Y el señor muere a los 5 años de presentada la demanda. Previstos. Pero por Ahora, supuesto, tú puedes hacerlo, pero explícalo. desde ese punto de vista, inclusive este caso era prioritario, porque estamos hablando del fondo de pensiones que atiende las jubilaciones de la tercera edad del Ecuador, de los jubilados del Ecuador. Pero vaya a ver cuánto se demoró la Corte en declarar la inconstitucionalidad de, por ejemplo, la edad para el representante en el Consejo Directivo del IES. No. 5 segundos. Pues. Eso fue en 24 horas. Exacto, y las medidas cautelares ahí sí son rapidito. Eso Un tema trascendentalísimo, pues, la edad del miembro del Consejo Directivo del IES. O sea, si dejas los 40 años, mira cómo se afecta toda la seguridad social. Ahí sí fuiste veloz. En esto, en cambio, toma y aguántate 3. Y eso porque te lo dice el ministro y porque te lo dice el presidente de la República. Ese caso es emblemático, pues, Víctor Hugo Villacrés, que tenía menos de 40 años, me parece que fue Alexis Mera el que presentó la inconstitucionalidad de la edad y le resolvieron en 24 o 48 horas máximo. Claro, eso fue. Y las otras de cuando no podías reelegirte. También, medidas cautelares velozmente. O cuando el presidente de la República demandó la inconstitucionalidad de la ley de la función legislativa que le impedía vetar las reformas a la ley de la función legislativa. Ley que él presenta como proyecto de ley y ley que él sanciona. Y luego, cuando ya no le gusta, pues... Sí. Y ahí sí, rápido las medidas cautelares, rápido las sentencias. Y el resto, muérase, pues, es esto. Realmente lamentable, estos ejemplos que hemos puesto son lamentables porque la Corte de tan alto nivel no podría estar sometida a estos temas políticos, sino que tendría que ser el manejo pulcro, técnico, profesional, absolutamente intachable justamente de todos estos temas tan trascendentales para el país, ¿no? Efectivamente. Ahora, Rafael, vamos al otro tema antes de que se nos acabe el tiempo, respecto a las utilidades. El fallo de la Corte, explícanos por favor, y también el tema de la modulación en el tiempo, porque aquí también hay una modulación. Efectivamente. Otra vez la Corte comienza a decir que, bueno, esto no está señalado en la Constitución el 15% y que el legislador puede limitar, porque una cosa que se le dijo está violando el núcleo esencial del derecho. Y dice la Corte, se lanza una de estas y dice, bueno, es que el límite ya está en la ley, es decir, el 15% ya es un límite al derecho.
No, señor. La Constitución, porque dice, bien podría ser el 100%. Otra vez se lanza una de ese. ¿Desde cuándo, pues? El empresario no tiene derecho a sus propias utilidades. Eso me está diciendo. Claro. Ni te leíste la Constitución para decir una de ese calibre. ¿Desde cuándo la Constitución te dice que tiene derecho a participar de todas las utilidades? Dice que tiene derecho a participar en las utilidades líquidas de la empresa. Participar, no llevarse todo. Y si la ley fijaba el 15, es el 15. No puede ser menos, puede ser más. Ahí podremos comenzar a discutir la conveniencia de la norma, pero menos no puede ser. El fallo estaba destinado a decir que sí se podían imponer estos límites. Luego termina diciendo que no, porque ni siquiera lo dice por los temas de intangibilidad y regresión. Sino no hay explicación. 2 hojas. Así es. O sea, otra vez tú lees esto y dices, pero me iban a negar. Claro, finalmente el resultado también es favorable a los trabajadores, entonces declara la inconstitucionalidad del techo, ¿no es cierto? Los 24 salarios. Ahora, el excedente estaba destinado a la seguridad social, a las prestaciones de las amas de casa. Exactamente. Entonces les acaba de dejar sin esa parte de financiamiento. Pero eso es incorrecto, porque la Constitución sí señala. ¿Para qué te haces la Constitución así? A ver, si no te gusta la Constitución, cámbiala. Pero si no la cambias, respétala. Entonces, si en la Constitución te dice que el seguro a las amas de casas, jefas de hogar, debe ser financiado con el presupuesto del Estado, así es. Esa es la fuente de financiamiento y no lo otro. Correcto. ¿Cómo se te puede ocurrir que los derechos de unos se garantizan violando los derechos de otros? Yo también puedo hacer eso, pues es facilísimo hacerlo. Así fue, Rafael. Y yo siempre sostuve que ese planteamiento del sistema de las pensiones para las amas de casa era inconstitucional, porque la Constitución preveía que estaban a cargo del Estado. Sin embargo, nunca se planteó una inconstitucionalidad respecto de eso, sino del techo de las utilidades. Entonces ahora hay un efecto tangencial, que es que le ha dejado sin ese financiamiento, y ahora es obligación de la Asamblea el presentar una reforma para que sea bien hecho las pensiones para las amas de casa, ahora a cargo del Estado. Claro, lamentablemente hay que ir por la vía legislativa, porque en un Estado de Derecho tú lo que harías sería plantear la inconstitucionalidad por omisión. ¿A cargo de quién? De la propia Corte Constitucional. Tú tienes una norma que te indica que las amas de casa deben estar aseguradas y que la fuente del financiamiento de ese seguro es el presupuesto del Estado. No está incluido en el presupuesto, acción de inconstitucionalidad por omisión. Está incumpliendo un mandato constitucional directo. Ahora, ¿cuánto tiempo te demoras con una demanda de inconstitucionalidad por omisión? Entonces volvemos otra vez a la cola, ¿no? Es decir, sí, o sea, ahora, mejor me voy al legislativo, porque si yo me voy a la Corte en procura de mis derechos, pues bueno, me han de dejar ahí nomás. El tema de la modulación en el tiempo respecto de las utilidades. Fatal. Tampoco está para este año. Tampoco, o sea, las utilidades que deben entregarse, obviamente no. Pero también hace una modulación. ¿Cuál es esta? La modulación es que el IES no devuelve lo que confiscó el año 2017. Porque el año 2017 se produjo la primera confiscación. Podía haber habido una segunda, que era en abril de este año. Por eso el jefe del Estado y el ministro Raúl Clemente Ledesma Huerta insistían en que se dicte la sentencia. Claro. Porque de lo contrario, les iban a confiscar otra vez. Entonces decían que, por favor, con oportunidad. De hecho, te debo ser franco, nosotros no presentamos un pedido de aclaración y ampliación del fallo por una razón. Necesitamos que esté publicado antes del 15. Para que pueda estar vigente. Claro, para que no te digan el día de mañana, pero no estaba publicada. Se publicó recién el viernes 6, a propósito. O sea, este fallo, que es del 21 de marzo, se publicó el viernes 6. O sea, se toma su tiempo. O sea, se toma su tiempo, inclusive para otras cosas del registro oficial también es pero muy claro, expedito. Entonces, si pido la aclaración y la ampliación, esta cuestión va a ir a... no, nos podemos pasar. Claro. Entonces, lamentablemente tuvimos que decidir no pedir ninguna aclaración y ninguna ampliación. Y entonces las utilidades, el techo de las utilidades, la aplicación del fallo rige para el próximo año. No, de hecho lo dice, porque claro, la declaración de constitucionalidad tiene efecto inmediato. Entonces, a partir del día en que sea publicado, yo te diría que desde la dictación de la sentencia para efecto de los que son parte. Correcto. Por ejemplo, el ministro del Trabajo. Entonces, por eso el ministro del Trabajo inmediatamente derogó los acuerdos ministeriales estableciendo límites, porque él había sido notificado por la sentencia. Pero claro, aquí se produce el doble efecto. Tú dices, claro, para la generalidad de personas, cuando esté publicado el fallo, pero para las partes, cuando lo conocen a través de la notificación. Y tiene consecuencias en el cumplimiento de una sentencia.
Así es. Muy bien, Rafael, se nos ha agotado el tiempo. Te agradezco muchísimo por venir acá a este programa y haber presentado esta magistral explicación del fallo de la Corte Constitucional. A ustedes, muchas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos.